Buenas noches a todas y todos, bienvenidos una vez más a su canal Hablemos de Derecho. Mi nombre es Armando Rey y el día de hoy le damos la bienvenida a otro personaje que ha destacado en el mundo jurídico. Es un oriundo de Delicias, una persona que ha destacado dentro de la Fiscalía por su función. El día de hoy nos acompaña el licenciado Sergio Castro Guevara, quien es agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Proyectos Especiales. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Armando. Aquí. Gracias a todos los que nos están viendo. Déjenme decirles que conozco a Sergio desde mis inicios en la carrera de Derecho. Me tocó ser roomies, se decía en aquel entonces, por unos meses. Cuando éramos estudiantes, él ya desde luego a punto de concluir su carrera y yo dando los primeros pasos. Entonces para mí, Sergio, es muy gratificante, me llena de orgullo poder compartir este espacio contigo. No, el gusto es mío, Master, y ver cómo te has desarrollado en tu carrera. Y muchas gracias. Es algo maravilloso de cuando vivíamos hacinados, sí, hacinados en esa casa de ¿cómo se llama el fraccionamiento? Santo Niño. Santo Niño. Sí. Santo Niño, con otros 3, 4 carnales muy buenos amigos también, ¿verdad? Cuando éramos estudiambres, literalmente. Sí, totalmente. Bueno, Sergio, este programa tiene como finalidad conocer a personas como tú, personas que no solamente decidieron estudiar Derecho, sino que se han destacado en su ejercicio. Gracias. Pero siempre llevamos a cabo un ejercicio en el cual comenzamos por hacerles la siguiente pregunta, la cual es, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Fíjate, es una muy larga historia, pero la voy a resumir. Yo, desde niño, yo siempre pensé que iba a ser soldado. ¿Soldado? Siempre. Yo iba a ser soldado de caballería, era mi intención. Y algo ya al final, ya cuando estaba en la preparatoria 2030, como que cuando pedí informes acerca de cómo estaba la cuestión del colegio militar, hubo algo que me dijo, de alguna manera, como que, piénsala bien, ¿sí? Tuve el placer que me dio clases el maestro Fierro, el maestro Víctor Manuel Fierro. Entonces, algo que se me hizo muy digerible para mí la cuestión del derecho. Entonces, fue por lo cual dije, bueno, vamos a dejar a un lado lo que es la cuestión del colegio militar para enfocarme en lo que es el derecho, con la esperanza siempre de ingresar a las Fuerzas Armadas ya como abogado, ¿verdad? Que era algo que me decían, puedes estudiar tu carrera y después ingresas a las filas castrenses ya como... Pues sí, ya como profesionista. No hay que olvidar que también tenemos lo que es el fuero militar. Pero de ahí nació la cuestión del derecho. El interés. Sí. Fíjate, en este espacio hemos entrevistado probablemente ya a 5 o 6 personas que tienen ya alguna experiencia en esto del derecho. Y eres quizá la tercera que me menciona el licenciado Víctor Fierro. Lo traigo a colación porque creo que es importante señalar cómo algunas personas pueden influir tanto en los profesionales del futuro. El licenciado Fierro, no me dejarás mentir, excelente catedrático y excelente abogado, una persona que se ha ganado un prestigio muy importante aquí en la región. Sí, sabes que la magia del licenciado Fierro, del maestro Fierro en ese sentido, es que ya cuando ingresó, no sé si te acuerdas, nos daba un manual. Sí. Él, al principio, pues, a ti no te tocó, me acuerdo que era una carpeta donde cada una de las hojas de su manual era ¿cómo se le llama? De esas como de plástico, hombre, que metes como acetato. Como un acetato, pero que... No, o sea, la hoja de... ¿Cómo te diré? La de papel la metían en un hule, hombre, la carpeta, que de los 3 arillos. ¿Sabes cuál, verdad? Sí. Pero haz de cuenta, todo el manual lo tenía así y nos prestaba las copias para sacarle, para que nosotros tuviéramos nuestro manual. Y me acuerdo mucho que esas las imprimí en hojas amarillas. Me acuerdo mucho en hojas amarillas porque yo tenía la idea, alguna vez leí en un libro que las hojas amarillas te daban más concentración a la hora de... Véanlo como quiera, pero pues, sí, de alguna manera me sirvió. Y hablo de la precisión de los apuntes del licenciado Fierro y de la manera de dar clases, que por decir, con él fue la primera vez que tuve una experiencia de un examen oral. Entonces, cuando llegas a la universidad, de por sí la preparatoria 2030 es avanzada en cuanto... Yo no tuve compañeros, por lo general, que reprobaran ni en las ingenierías, ni en medicina, ni mucho menos en derecho.
Pero me acuerdo que ese manual del licenciado Fierro me acompañó, yo creo, los primeros 3 semestres de la carrera. Sí, o sea, era como, claro. como el impulso, como un saldito que tenías a favor. Cuando te preguntaban ya del 4º semestre en adelante, pues Sí, ya empezabas a ver el procesal. sí. Y los amigos esos que sí litigaban, pues Ya te llevaban ventaja. ya te llevaban en ventaja, porque ya de perdida sabían dónde meter la demanda o la denuncia o querella en su Sí. caso. Sí, fíjate que ese manualito de que me hablas, a mí me tocó ya conocerlo como un libro. Sí. Y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Quizá el segundo semestre me fue muy útil porque me daba esa ventaja sobre los demás, que yo ya traía esa formación que me dio la ventaja de que mi maestro fuera el licenciado Fierro, precisamente. Pero bueno, un saludo una vez más. Te digo que es quizá Saludos, máster. la tercera vez que lo mencionamos y pues con mucho gusto, desde luego. Sergio, decidiste estudiar Derecho, estudiaste en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Platícame cómo era Sergio Castro, el estudiante universitario. Sabes que siempre ya va, de alguna manera vas llevando un proceso de cambio. Sí. Y cuando empiezas a ver las materias en sí, hablando del impulso que ya traíamos aquí de la preparatoria 2030, el hecho de que yo siempre fui, como siempre estudié y trabajé, Sí. me hice la disciplina de tratar de estudiar todos los días, aunque sea un poco, Okay. todos los días, esta materia, el otro. Gracias a Dios tuve compañeros muy brillantes, muy brillantes, y las clases era algo que yo disfrutaba. Ya posteriormente el trabajo ya se convirtió en práctica, y como estudiante también me interesé en la cuestión política. Yo fui consejero universitario, Okay. y tuve la fortuna en un inicio de ser el primer plan semestral. Antes en la Facultad de Derecho el plan era anual. Sí. Entonces, eso interrumpía mucho las cuestiones de poder ir de un intercambio y de revalidar alguna materia. Pues a mí me tocó irme precisamente a la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Allá otro tipo de educación, un poquito no más dura que aquí, pero sí diferente. Sí. Entonces, esa era básicamente mi vida como estudiante: estudiar, trabajar, y obviamente siempre tirando al tratar de sacar una buena calificación, a sacar un 10 y sobre todo aprender, ¿verdad? Claro. A mí me tocó conocerte precisamente en ese tiempo en el que habías vuelto de Barcelona. Sí. Me tocó conocerte ese tiempo en el que habías regresado y me acuerdo, ahora que dices que eras una persona que todos los días estudiaba, me acuerdo que desde aquel entonces tú ya estabas trabajando en tu tesis, porque recuerdo que salías por las tardes, terminabas tus clases y por las tardes salías de la casa porque me decías que ibas a preparar tu tesis para titularte. Fuiste muy dedicado bastante tiempo a eso también. Sí, pues sí me llevó algunos meses, y la tesis era Unión Política, Económica y Monetaria de América Latina. Sí. Entonces la hice porque venía influenciado, porque recibí una clase que se llama Derecho Comunitario. Entonces Sí. esa clase te hablaba desde el origen de lo que es la Unión Europea actualmente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado del Carbón y el Acero. Entonces, cómo forman el euro, cómo forma desde la Comunidad Económica Europea, lo que es el Consejo de Europa, Sí. lo que es el Congreso Europeo. Entonces, era para mí algo, como siempre me ha gustado mucho la materia de teoría del Estado, era como una especie de confederación muy sui generis. Entonces dije, me voy a enfocar Claro. en eso, y me fue muy bien, gracias a Dios. Te fue muy bien, que incluso eres de los pocos que tienen una distinción en su titulación. Platícanos, ¿cuál es esa distinción que tienes, Sergio? Sí, esa mención es la mención cum laude. Es una mención que otorga precisamente la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuando pues, llevas un promedio arriba de 9.5, que tienes una trayectoria como estudiante buena, destacada en varios aspectos. En este caso, pues, fui consejero universitario, que pues es el máximo órgano de la universidad. Fui estudiante de intercambio, y además el que tu tesis aporte algo valioso a la humanidad. Entonces, algo que yo traté de plasmar en mi tesis es el hecho de que, por mi hipótesis, era que por medio de una unión política, económica y monetaria, América Latina podía salir de su desarrollo. Y velo, siento que no está tan equivocado, en el sentido que ahora veo asociaciones como lo son los BRICS, Claro. o el Mercosur, pero Sí. por decir el BRIC,
ve cómo ha crecido Brasil, Rusia, India, China, más los que se están sumando. Entonces, si bien es cierto, no le tiene a lo mejor puro Latinoamérica, pero ya es un poquito diferente. Claro. O esta intención incluso de ahora de dolarizar, dicen por ahí, de adoptar un dólar como moneda única para facilitar precisamente todos estos intercambios comerciales. Ojalá y no, Pero ojalá y no. ahí está también. Eras pionero en esas ideas entonces. Sí, fui. Y esa mención, pues hasta ahorita, esa distinción la tiene el licenciado Jorge Maspules Pérez, en paz descanse, Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, Sí. alias el Jimmy Neutrón, y tu servidor. No sé si... Fíjate, para las personas que quizás no están tan familiarizados con estos nombres, el maestro Maspules es quizá el mejor alumno que ha tenido la Facultad de Derecho, Sergio. Sin duda. Quizá es una institución en la Facultad de Derecho, todos sabíamos quién es el maestro, quién fue, e incluso los propios docentes, los propios catedráticos lo reconocían como el mejor maestro y el mejor alumno que jamás haya pisado esas aulas. Y en cuanto a quien mencionas como Jimmy Neutrón también, es una persona muy destacada en el mundo del derecho, capacitador de jueces, muy activo en esta parte del sistema penal acusatorio también, una biblioteca andando, y pues ahí está Sergio, sentado junto con ellos. Y orgullosamente nacido en Delicias. Y de Delicias, lo más importante. No estoy llorando, No, la gente a veces, fíjate, a veces no sabemos de dónde vienen las personas y yo creo que es muy importante que la gente sepa que aquí en Delicias también hay muy buenos abogados, muy buenos juristas. No todos permanecen aquí, evidentemente, porque las oportunidades nos llevan a muchos lugares, pero tú eres una de esas personas que la sociedad de Delicias debe conocer y debe saber en qué nivel estás. Para mí es un orgullo, desde luego, poder estar aquí contigo y ojalá que te dure mucho tiempo el gusto de que sean poquitos los que estén en esa mesa del cum laude. Sí, no, y al contrario, o sea, es el avance que debe de tener, obviamente, la Facultad de Derecho, o sea, es hacer tesis. Yo veo que se pierde mucho ahora en los estudiantes el hacer una tesis, un trabajo de investigación. Claro. Yo lo recomiendo ampliamente en hacer un trabajo de investigación, una tesis, un examen profesional, porque es el examen de exámenes. Sí. Entonces, el día de mañana que te topes por decir una maestría o un doctorado y que no sepas el cómo investigar, el cómo llevar una sí. investigación, va a ser difícil, va a ser... Qué mejor que aprenderlo mucho más jóvenes en la mera universidad y... Irte forjando. Claro. Forjando. Sí, porque un examen profesional es lo máximo que puede hacer. O sea, a mí, yo siempre y me emociona el hecho de esos retos y el haber tenido un examen profesional frente a 5 sinodales, mis maestros, y puro maestro bueno, de calidad. O sea, el exponerles y el que ellos hayan considerado no solamente el aprobar, sino el darme cum laude, pues olvídate. O sea, claro. Para mí, mis respetos para mis maestros y yo es algo que le digo a los alumnos, o sea, entre más el trabajo y el estudio nunca te van a hacer daño. Así es, claro. Desde luego. Bueno, ahora que hablas precisamente de esto de esfuerzo y de diferentes retos, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaste cuando egresaste? Porque una cosa es el estudiante destacado, el estudiante con buenas calificaciones, y otra cosa es llegar allá al mundo del trabajo, de buscar el recurso para subsistir. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso fue muy particular, y en el de muchos de esa generación, y sobre todo los que ingresamos a Fiscalía, porque fue en el año 2009, entonces empezaba el tema de la guerra, del narcotráfico, sí. Y todo. Entonces, al momento de que la maestra Patricia González me dio la oportunidad de trabajar, pues ahora sí que, así a los 24 años, váyase a Juárez, y me tocó coordinar la unidad de violencia familiar. Yo tenía 24 años cuando empecé coordinando esa unidad de investigación, y pues fue una época bien dura, o sea, bien dura por todo la historia que ustedes saben de la violencia que se vivió. Gracias a Dios pienso que triunfamos y que seguimos triunfando. De ahí me enamoré de la función del Ministerio Público como representante social, y pues qué te digo, así fue como empecé trabajando. Hace ya el 25 de junio cumplo 16 años exactamente,
¿De Ministerio 25, Público? Sí, en Fiscalía, gente del Wow, Ministerio Público. wow. Y dentro de este trabajo en Fiscalía, bueno, primero debo decirte que yo tengo 12 años de Ministerio Público y lo he dicho muchas veces, yo amo mi trabajo. Creo que la labor del Ministerio Público es quizá la más noble en cuanto a la retribución que te da, no económica tristemente, pero sí personal. Te da satisfacciones muy grandes a nivel personal la Fiscalía y eso hace que sea difícil salir de aquí. Pero Fiscalía también te supone retos. ¿Cuáles son esos retos que te has enfrentado en Fiscalía? ¿Qué asuntos son los que tú dirías son los que me han marcado? Mm, Entonces hay varios, sobre todo, bueno, pues que te digo a ti que ves ese tipo de delitos, los feminicidios, sobre todo en Ciudad Juárez. Claro. Entonces, uno de los asuntos fue el del el de la ciudadana holandesa. Sí. Es una joven holandesa que fue privada de su vida en Juárez. Ese asunto Okay. me tocó resolverlo. Hay una historia ahí graciosa, el cómo contacté al, al homicida, ¿verdad? También el asunto de, precisamente de Manuel Navarro Rivas, el homicida serial. Sí, muy famoso, muy Sí, mediático. sí, La Sombra. Ese pues estuvo matando gente, mujeres, perdón, desde los 90 hasta pues ya avanzado este siglo. Sí. Tuve la fortuna de haberlo descubierto, de haberlo atrapado. Y yo pienso que es el más grande que pude haber tenido como agente del Ministerio Público, y la satisfacción sobre todo porque ya cuando ves la clase de ser humano que es él, le doy gracias a Dios que me ha permitido tener la paciencia y la inteligencia para haberlo descubierto. ¿Por qué? Porque tengo familia y Claro. veo a mi hija y digo, hay un depredador menos en la calle. Sí. Sí, es algo que platicábamos ahorita, que no hay medidas cómo prevenir a gente tan dañada, ¿sí? Sí. Como es esa persona. Tengo madre, tengo hermana, tengo esposa, entonces es una satisfacción. O sea, tú sabes que como agente del Ministerio Público no es que quiera uno que le aplaudan, ni mucho Claro. menos, pero te queda tu satisfacción, la de tus amigos, y en este caso el de la misma sociedad, al saber que ya no está en la cárcel y se va a comer. Y creo ya la Fiscalía de la Mujer terminaron por sentenciarlo. Sí. Lo trae arriba de 100 años. Ya, gracias a Dios, no va a salir. Y Claro. esperemos que ya Dios lo juzgará en su momento. Claro, a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. Sí. Nuestro trabajo que es investigar y demostrar ante un tribunal que esa investigación en efecto señala a alguien como responsable. Y una investigación muy limpia, una investigación que fue en base a una investigación de campo exhaustiva, y desde el punto de vista criminalístico, todos los datos de prueba se fueron concatenando hasta el momento de rematarlo con prueba científica, como lo es el ADN, una cuestión contundente. Pedimos una orden de aprehensión en base a una probabilidad muy cierta que esa persona fuera. Claro. Y tan es así que el día que se le prendió, abra la boquita, delante el juez, obviamente, sistema tradicional, Claro. a tus alumnos, a ver, cuéntales del sistema tradicional, que era una averiguación previa y todo eso. Y ahí pegó el ADN de él, o sea, en los mejores laboratorios del mundo. Tú sabes con qué tecnología cuenta la Fiscalía, y aún así se manda a laboratorios internacionales como el de Bo de Virginia. Sí. Entonces, no hay manera de que se manipule, no hay manera de que se haga alquimia jurídica, como algunos detractores lo dijeron de mí. Pues es que si no conoces la ciencia, para ti todo va a ser alquimia, Claro. o magia, ¿no? Claro. O sea, por eso era un asunto tan importante que era como cuidarlo, inmaculado, que tú sabes como agente del Ministerio Público, y los que somos agentes del Ministerio Público como tú, como yo, que nos gusta nuestro trabajo, el llevar inmaculado un expediente, Claro. no hay juez que te vaya a decir que no. Claro. Y no va a haber defensa que lo vaya a sacar, ni siquiera por algún tecnicismo. No, y sobre todo cuando se dice que el defensor puede hacer algo o que el Ministerio Público está torciendo las cosas, los hechos están. Cuando la investigación se hace correctamente, los hechos hablan prácticamente por sí solos
y es muy difícil que un juez no lo vea. No hay otra respuesta más la que te arroja la carpeta. Y en tu caso tú lo dices bien, rematado con prueba científica. Es difícil pensar que hay magia de por medio, Sergio. No, ni magia, ni alquimia. Es como se los dije cuando comparecí en Comisión Interamericana ante los comisionados, los y las comisionadas. Y una de ellas me preguntó, me dice, ¿tú estás seguro que es el culpable? ¿Él es el culpable? Le digo, señora, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Inclusive la investigación, a los policías, como antes decían, que torturas, y no hay policías en investigación, más que para el momento de la aprehensión. Y certificado ahí con gente de derechos humanos, donde la ciencia fue la que habló antes de tener a esta persona. Es algo diferente. Ahorita los Estados Unidos, entre sus investigaciones, están utilizando apenas un sistema como el que usamos tanto peritos como tu servidor para descubrir a esta persona. Okay. Entonces, bueno, vamos bien. Claro, ahí va. Estamos progresando también en el campo de investigación. Sí. Sergio, nos platicaste de este asunto que es quizá de los litigios más importantes que ha tenido el estado de Chihuahua en muchos años, donde te fue muy bien, pero como Ministerio Público, no me dejarás mentir, quedan, no sé si decir cabos sueltos, no sé si decir espinas enterradas, pero nos queda algún asunto que no podemos terminar de resolver o que nos hubiera gustado terminar. ¿Tú tienes casos de ese tipo? Fíjate que hay uno que me hubiera gustado haberlo concluido porque lo inicié, tú sabes, como agente del Ministerio Público, el tener un asunto desde que nace hasta llevarlo a la instancia de juicio oral por la relevancia que tiene, claro. Pues es lo mejor que te puede pasar como MP, claro, porque claro. Tú sabes, es algo tuyo. Claro. Yo pienso que el asunto de esta persona, el Chueco, no sé si te acuerdas, la persona que allá en la sierra privó de la vida a 2 sacerdotes. A ese me tocó sacarle una orden de aprehensión antes, por otro delito. Antes de que privara la vida. Como unos 15 días antes. Okay. Entonces estaban vigentes, obviamente, los compañeros de Occidente y ellos ya tenían, después sacaron sus órdenes de aprehensión y teníamos otra también por otro homicidio. Yo me hubiera gustado mucho el haberlo llevado a los tribunales a él. Claro. Él creo, fue abatido allá en la sierra de Sinaloa, sí. Por ahí. Entonces es algo que se me quedó siempre como con las ganas de llevarte al tribunal. Claro. Tú sabes lo importante que es eso, y no es la justicia de la sociedad, es como para que la sociedad se hubiera quedado tranquila de ese crimen, de varios crímenes que realizó. Claro, que sea juzgado ahora sí que por los hombres, no más allá de la vida, sino aquí, sí. Que un tribunal lo haya juzgado. ¿Y ya tenías una investigación lista entonces? Sí, le saqué una orden de aprehensión en ese momento por extorsión agravada. Extorsión. Sí, extorsión. Estaba bueno el asunto, iba muy suave. Iba bien. Sí, la verdad. Bueno, a algunos se te tenía que ir, ¿no? No podías ganar todo, Sergio. Vamos, se lo llevó Diosito. Ya contra el Señor ya es otra cuestión, ¿no? Sergio, Ministerio Público de carrera, 16 años, mucha experiencia, has ocupado muchos cargos importantes, coordinaciones, pero académicamente, además de la licenciatura, sé que has continuado estudiando. Platícame de eso. Sí, fíjate, y todo ello, pues es como lo dice el mandamiento de los abogados, uno de los mandamientos del abogado: estudia constantemente, si no, claro, cada día vas a ser menos abogado. Y sí es cierto ello. Entonces, cuando egreso, obviamente tuve la fortuna de hacer la maestría en Seguridad Ciudadana, y luego he tomado un curso muy bueno en Costa Rica, litigio estratégico y control de convencionalidad, cuando apenas aquí andábamos así como que muchos, como que con qué se come. Lo llevé en la Corte Interamericana en Costa Rica, o sea, ya le entendí a algo tan importante que hoy parece natural, que hoy lo enseñamos en las licenciaturas, ya todos hablamos de convencionalidad, de control difuso, son conceptos que hoy tenemos muy arraigados, pero que hace años decíamos, ¿y eso qué es? Sí, ese me tocó,
Me tocó un curso también en Nueva York y en Washington, D.C., referente a imagen pública, sistemas anticorrupción y delitos con nuevas tecnologías. Ese también estuvo muy bueno. También de los cursos destacados en Italia, en el instituto en Siracusa, precisamente, llevé una especialidad válgame, es que está en inglés, déjame traduzco así, crimen organizado Okay. y derecho penal internacional. Okay. Entonces, ahí mismo donde era Siracusa, en la región de Sicilia, Sí, pues donde sí, estaba la mera mafias, mata de la las mafias, mafia, claro. los jueces sin rostro y todas estas cuestiones. Y también estudié en la Universidad de Salamanca, en España. Okay. Ahí me hice una especialidad en dogmática penal y derecho, ¿qué era? Do- Dogmática penal y no me acuerdo qué era el otro concepto. Ahí llevé clases precisamente con el maestro Muñoz Conde. Tuve la fortuna de recibir ¿En clases. serio? Sí, sí. Francisco Muñoz Conde. El derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo. El derecho penal Pues del justo enemigo. acabo de terminar hace unos días un libro de Gunther Jacobs que precisamente habla de derecho penal del El enemigo. derecho penal del enemigo. Que vamos para allá otra vez, Sergio. Que estamos retrocediendo para allá. Sí, sí, sin duda. Sí, sin duda. Es un tema ese y en cuanto al control de convencionalidad también, yo creo que estamos ahorita, Que también vamos para atrás. También. pues hay algo ahí rarillo. Sí, claro. Pero bueno, uno como abogado, pues te limitas a estudiarlo. Y te tienes que adaptar. El Sí. derecho se transforma y nosotros en consecuencia tenemos que evolucionar. Sí, sí, sí. Que hay cosas que se escapan, no todos los abogados, ni los jueces, ni ministros. No, es difícil que dominemos el derecho en sí. Yo me pueden hacer muchas preguntas y sí, tú fuiste el cum laude y esto, el otro. Muchas cosas que dices tú, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo le puedo dar? ¿Verdad? Pues es la función, pero en fin. Y ya por último, pues ya terminé mi doctorado en Derecho Constitucional. Pues, y pues ahí, tú sí te tomaste muy en serio los mandamientos del decálogo del abogado. Te lo tomaste muy en serio, eso de seguir estudiando. Sí, sí. Te lo tomaste muy a pecho. Sí me gustó mucho, la verdad. Y sobre todo que todo se lo debo a la Fiscalía del Estado. O sea, todo se lo debo a la función pública. Por eso ahorita que me preguntabas por qué quieres ser, por qué quieres ser abogado y ahora por qué ando en estas cuestiones políticas, pues por retribuirle a la sociedad algo que Bueno, déjame preguntártelo para que las personas que nos ven sepan de qué hablábamos antes de empezar. Déjenme decirles que yo conozco a Sergio, ya les he hablado de él, ya él nos explicó cómo ha sido su carrera. Pero antes de empezar, yo de primera mano quise saber por qué decidiste ser magistrado, Sergio. Platícanos, ¿por qué tomaste esa decisión? Porque le debo mucho a la sociedad y creo que es una convicción y una obligación el haberme postulado. Porque todos estos cursos que yo les digo, inclusive mi doctorado, le debo hasta a mi esposa, a mi hija, me lo ha dado la fiscalía. O sea, no puedo, y como la fiscalía, tú lo sabes, uno de los apodos o de los sinónimos de un agente del Ministerio Público es un representante social. Claro. Entonces, pues qué mejor de ya toda esta experiencia que agarré el día de mañana, pues plasmarla en una sala, ¿no? Una sala de apelación. Y es por eso que pongo a mi servicio pues todo lo que la misma sociedad me dio. Porque todas mis escuelas han sido públicas, ¿eh? Claro. El Enrique Rubio, aquí en Chihuahua, aquí en Delicias, las leyes de reforma, la 2030, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Autónoma de Barcelona, la misma Autónoma de Barcelona era pública. Entonces, y ya los demás cursos, pues es la fiscalía, que gracias a Dios tuve la fortuna de ser seleccionado para, órale, vayas a ese curso y vayas a ese curso. Claro. Entonces, no puedes ser mal agradecido. Claro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales. Una retribución a la sociedad, claro. Tiene razón. Sergio, ya para entrar en la recta final, a todas las personas que nos acompañan, les hago la misma pregunta. La mayor parte de nuestra audiencia son estudiantes universitarios, son personas que están interesadas en estudiar Derecho, o simplemente personas que están interesadas en saber qué pasa en el mundo jurídico de Delicias. Y siempre les hago la misma pregunta a mis invitados, las cuales, ¿qué recomendación o qué consejo le pudieras dar a un estudiante de Derecho o a alguien que está interesado en estudiar Derecho?
Esta es la pregunta más difícil de la noche. Pienso recomendarles es el estudiar el diariamente. O sea, y es el estudiar no para pasar un examen, Claro. sino para aprender, porque hay veces que te topas que sí, te sacas un montón de dieces y todo eso, pero no te llevas conocimiento. Claro. Es algo que a mí me gusta en los alumnos que yo también tengo, yo de clases, pero acá en el Instituto de Seguridad Pública, Sí. en el Estado, y algo que yo les inculco a mis alumnos es el hecho, llévate conocimiento en mi clase, o sea, el 10 ahorita, o mi Cardex no me va a salvar ante el juez y decirle, oiga, yo saqué muy buenas calificaciones Sí. y en la licenciatura, sino el hecho de traer conocimiento y de seguir siempre estudiando, porque si, como lo dije ahorita, si dejas de estudiar y te quedas con esos conocimientos, pues el día de mañana te vas a quedar obsoleto. Claro. Y no solamente es, los que litigan pues con sus clientes, imagínate, los agentes del Ministerio Público, con las víctimas, ¿sí? Los jueces a la hora de resolver. Entonces, vemos ahorita que no se asusten, o sea, yo decirles que no se asusten con tanto que viene, sino que con tantas reformas que se dan, o sea, pues imagínate, a mí me ha tocado, no sé, a mí me tocó la reforma, un ejemplo, vamos a hablar de derecho penal, entrar con sistema tradicional y luego cambiar al de Chihuahua, claro. No, en la escuela con sistema tradicional, luego nos tocó en Chihuahua, 2007 empezamos en Juárez, 2008 ya todo el estado, y luego el nacional en 2016. 16, exactamente. Que ya cuando ves o sea, no se asusten porque, por decir, ya los que nos gustaba que veías el código de Chihuahua y ves el nacional, pues era la misma, o sea, sí. Como que obviamente la calidad de nuestro código y de las personas que lo realizaron, entre ellos la maestra. ¿Crees que era mejor? Sí, se me hacía más suave. Comparto esa opinión. Sí, se me hacía más suave. Comparto esa opinión. Sí. Tiene sus diferencias, pero sí me gustaba más. Era un poquito más técnico. A mí se me hace un poquito más facilito. Sí. Pero el otro sí estaba suave. Era lo que necesitaba el Estado en ese momento. Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate, eso es lo que les recomiendo a los alumnos. Y no estoy llorando, lo que pasa es que traigo una alergia de... No, más sí vale ponerse sentimental, no importa, Sergio, ponte sentimental. No estudio en Derechos, estudio en Odontología. Sí. Para que sean felices. Sí, para que sean felices. Sí, pues es que ya entrando en el cotorreo, pues, ¿qué te digo? No, bien, la carrera es interesante y es muy noble. Sobre todo te da muchas satisfacciones. Claro. Sergio, eres candidato a magistrado, estás postulándote para ser magistrado, formar parte del Tribunal de Justicia del Estado. Te deseo el mayor de los éxitos. Conozco tu capacidad, conozco tu potencial también, porque sé que no has llegado a tu techo, sé que todavía te falta. Muchas gracias. El mayor de los éxitos, deseo que las personas que están realmente capacitadas lleguen. Creo que eres una de esas personas y te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, igual. Y pues muchas gracias a todas y todos, nos estamos viendo, un gusto que nos acompañen. Hasta luego. Hasta luego.